la, el PPT, por favor, para empezar. Hoy día vamos a hablar, se ve la lámina, ¿verdad? ¿Se ve bien la lámina? Sí, doctor. Sí, se ve la lámina, perfecto. Ya. Entonces vamos a hablar ahora sobre el pre y posoperatorio. Miren, cuando hablamos de pre y posoperatorio, tenemos que ver qué cosa es el pre y posoperatorio, ¿no? Se entiende como preoperatorio todo lo que debemos hacer previo a la intervención quirúrgica, ¿no? Debemos hacer una evaluación minuciosa en el paciente que vamos a operar, ¿no? Tratando de ver de que lo que hagamos sea favorable y que la cirugía no genere un trastorno y complique la vida del paciente, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De no tener dificultades luego con el paciente, ¿eh? Entonces nosotros vamos a ver, ¿no? Cuando hablamos de pre y posoperatorio, entonces vamos a ver de que el preoperatorio, ¿no? Tiene objetivos claros, definidos. ¿Por qué es que hacemos esa evaluación? Dicho sea de paso, como ahí les pongo, el conjunto de acciones que el cirujano debe adoptar cuando se halla frente a un paciente con una patología quirúrgica o que potencialmente podría requerir un manejo quirúrgico. Claro. Entonces, objetivos. Siempre el cirujano se mueve en torno a objetivos. Todo lo que hace tiene una razón de ser. Todo lo que deja de hacer también tiene una razón de ser. Entonces siempre nos estamos mirando qué es lo que busco al hacer esto, o qué es lo que voy a lograr al hacer esto, o qué es lo que voy a favorecer dejando de hacer esto. ¿Ok? Entonces uno está en esa constante planteo de sus acciones. Constantemente nos estamos planteando objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, permanentemente. Entonces, ¿para qué evalúa un paciente? ¿Para qué? Ahí está, tenemos objetivos entonces. Dice, para evitar y disminuir la morbimortalidad quirúrgica. Entonces, ¿qué más? Para facilitar su recuperación, para la reincorporación pronta a sus actividades cotidianas y para disminuir costos para el paciente como para la institución. Entonces, miren cómo interviene también el factor costos, y eso no hay que olvidar. La preocupación del médico no solamente debe ser la salud, recuperación de la salud del paciente, sino también la salud económica del paciente. Porque si bien es cierto, el paciente tiene un seguro, si bien es cierto que el paciente tiene un seguro SIS en el hospital, que no va a pagar nada, entre comillas, pero alguien paga eso, ¿no? Ese trabajo, esa acción frente a ese paciente, alguien está pagando. Y ese alguien somos los contribuyentes, porque eso sale del presupuesto del Estado, y ese presupuesto del Estado se mantiene con el aporte de nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces, eso es así. En buena cuenta, todos nosotros le estamos pagando a los pacientes su curación, su recuperación y todos los insumos que utiliza. Nosotros le estamos comprando en el día a día a los pacientes para que ellos tengan. Claro. Entonces, eso tenemos que entenderlo de esa forma. ¿Okay? Entonces, el preoperatorio es eso, ¿no? Es controlar toda esta situación para que se obtengan mejores resultados en el paciente. ¿Okay? Entonces tenemos esto, el paciente quirúrgico. El paciente quirúrgico se puede atender por consulta externa, puede atenderse por emergencia. Un paciente que se atiende por consulta externa, por ejemplo, se le hace el diagnóstico en la consulta externa, ¿no? Y su manejo es ambulatorio, hasta que tenga completo todos sus exámenes preoperatorios o toda su evaluación necesaria, y después recién se interna para ser sometido a una cirugía. Al cambio, otros pacientes que llega a la primera consulta al consultorio externo y a lo mejor lo tenemos que hospitalizar, porque no puede por vía ambulatoria hacerse sus exámenes porque el estado del paciente no lo permite, que tampoco es una emergencia, ¿no? Pero sí debemos hospitalizarlo con la finalidad de que ya hospitalizado, hacerle sus exámenes pertinentes.
Eso la definimos al momento de tener al paciente al frente. Si ese paciente amerita ya hospitalizarlo, aunque no tenga sus exámenes preoperatorios, por su situación del paciente, o ese paciente puede ambulatoriamente hacerse sus exámenes y una vez que tenga completo, pues ingresa al hospital, ¿cierto? Para ser sometido a una cirugía. Entonces debemos hacer una evaluación preoperatoria adecuada, ¿no? Y acá decimos, por ejemplo, una evaluación prequirúrgica general, desde la historia clínica. Ustedes han estudiado semiología, lástima que también lo han hecho por vía virtual, ¿no? La historia clínica, hacer la historia clínica, hacer el examen clínico completo, y luego pedir los exámenes de laboratorio que pues ayudan al diagnóstico en forma muy poca, pero ahí está, ¿no? Y miren ustedes los porcentajes que les pongo. La historia clínica ayuda en un 56% al diagnóstico, el examen clínico completo un 17% y laboratorio un 5%. Entonces, ¿eso qué significa? Que el mayor peso lo tiene la historia clínica y el examen clínico. Miren, ahí está todo. Entonces, cuando uno hace una buena historia clínica, un buen examen clínico al paciente, pues está haciendo lo mejor para el paciente. Esto lo está evaluando correctamente y vamos a tener una alta posibilidad ya de tener el diagnóstico definitivo. Los exámenes de laboratorio, como les pongo así, ahí, se debe conocer la verdadera importancia, la sensibilidad y especificidad de los exámenes, ¿no? Por el costo que tienen estos. No es ser buen médico, pedirle pues todos los análisis habidos y por haber del laboratorio, ecografía, tomografía, y decir, ah, esto está normal, esto está normal, esto está normal, ah, acá está un poco alto, este está normal, sigue normal, este también está un poco alto. No, eso no están jugando ustedes al álbum ahí para llenar, esta la tengo, esta no, esta ya la, no, no es para eso, ¿no? Los exámenes de laboratorio son para confirmar o descartar algo que yo ya tengo definido, bien claro, y que el laboratorio me debe llevar me debe confirmar lo que yo estoy pensando. No me puede dar un resultado totalmente diferente a lo que yo ya tenía establecido como diagnóstico clínico. Si el examen de laboratorio me muestra eso, simplemente ese examen de laboratorio no me sirve. Por eso se llama exámenes auxiliares, examen auxiliar. Si yo veo a una paciente sumamente pálida, clínicamente lo veo con una hemoglobina 8 o menos, y el laboratorio me dice hemoglobina 12, ¿ah? Yo simplemente no le hago caso a ese resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo al paciente, tengo al paciente al frente. Pero si yo no miro al paciente, no le he prestado mucha atención, me viene un resultado de 12, entonces digo, ah, ya 12, bueno, aceptable, ya pues está bien, ¿no? Pero en realidad no es esa la forma. Uno tiene que ver, miro al paciente, me sale este resultado, digo, caramba, esto no puede ser. No es compatible con lo que yo estoy viendo clínicamente, o estoy mal en mi semiología, voy y vuelvo a mirar al paciente. No, pues, esta hemoglobina no me dice de 2, ni hablar, eso está mal. Se vuelve a hacer otro, o simplemente no le hago caso a eso. ¿Se dan cuenta? Y eso en general, ¿no? Estoy dando un ejemplo. En general, ustedes tienen que mirar el aspecto clínico del paciente. No puede ser un resultado tan dispar, tan alejado, tan diferente a lo que yo estoy viendo clínicamente. No puede ser. Quiere decir que semiológicamente estoy mal. No estoy haciendo bien mi semiología, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Una vez entonces que ya tenemos el diagnóstico y que esto es quirúrgico, de necesidad quirúrgica, entonces le vamos a pedir al paciente el riesgo quirúrgico. Le vamos a pedir el riesgo cardiovascular o el riesgo neumológico, o ambos en algunos casos, ¿no? El riesgo cardiovascular sí a todos. Para el cambio, el riesgo neumológico le pedimos solamente a aquellos pacientes que tienen antecedentes de haber tenido una enfermedad respiratoria grave o importante, ¿no? Que haya motivado hospitalización o tratamiento a largo plazo o un procedimiento especial, en fin. O aquellos pacientes que tienen más de 60 años, ¿no? 60 años o más, le pedimos su riesgo neumológico. Pero eso no quiere decir que en todo se haga riesgo neumológico, en todos esos pacientes que estamos mencionando, sino pedimos más que riesgo neumológico, evaluación por el neumólogo.
El neumólogo verá si le hace o no su riesgo neumológico. Él va a determinar eso también, ¿no es cierto? Pero si hay pacientes que yo sugiero, yo como cirujano, quiero que le hagan esto porque este paciente ha tenido tal enfermedad. Muy bien, va al neumólogo, lo evalúa, dice, no me parece que requiera un riesgo neumológico, sino debe hacerse esto. El neumólogo me da sus recomendaciones, indicaciones, y me dice, no merita hacer el riesgo neumológico. No lo hace. Perfecto. Eso ya escapa de mi exigencia. Simplemente, perfecto, no requiere, pues lo dijo el especialista, ¿no? Entonces ya no hay problema en ese sentido. Al cambio, el riesgo cardiovascular sí es por norma legal que hay que pedir eso, ¿no? Todo paciente que se opera, que va a estar sometido a una intervención, debe hacerse el riesgo cardiovascular, eso sí. El riesgo quirúrgico, les pongo, es la probabilidad de morbilidad o mortalidad que resulta de la preparación preoperatoria, incluida la logística, dice, el estado de salud previo del paciente, la anestesia, la intervención quirúrgica y el riesgo postoperatorio. Todo eso viene a ser el riesgo quirúrgico. Por eso, al cambio, el riesgo cardiovascular es exclusivo, evaluación del corazón, riesgo neumológico exclusivo de la vía respiratoria. Pero cuando decimos riesgo quirúrgico, ya estamos hablando de cosas mayores, de cosas más grandes, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos, al cambio, el paciente que se opera de emergencia, ¿no? No tenemos a veces mucho tiempo, pues, para hacer todos los exámenes que quisiéramos, pero tenemos que hacer entonces un diagnóstico rápido, apropiado durante la emergencia, ¿no? Ese paciente puede complicarse si demoramos más, entonces por eso la emergencia. Entonces hay que hacer lo que se puede en emergencia y en forma más rápida. No vamos a pedir todos los exámenes que hacemos en un paciente que se opera en forma electiva. ¿Qué exámenes los que pedimos habitualmente a un paciente en forma electiva, por ejemplo? Vamos a pedir habitualmente un hemograma, vamos a pedir un hemograma que incluya pues el conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no? Dentro de ello también está la coagulación en sangría, el tiempo de protrombina, que es importante para el recuento de plaquetas también, ¿no? Para ver, en general hacemos una evaluación completa de sanguínea en el paciente, ¿no? Muchas veces hay pacientes que tienen alguna patología de fondo y que nunca se han hecho nunca un examen, y que, bueno, ahora están viniendo, por ejemplo, por una hernia, y le pido esos exámenes y encuentro que tiene, pues, a lo mejor leucocitos por encima de 20.000, y no sabía. A lo mejor es una reacción leucemoide y el paciente no sabía, y ahora se entera. Ajá. Entonces su herniecita pasa a un segundo plano, y lo primero va a tener que ser evaluado por hematología, medicina interna, en fin, ¿no? Para que sea visto desde ese punto de vista. ¿Bien? Así lo mismo, hay pacientes que se les pide su glucosa y resulta que tenían glucosa elevada y nunca sabían que eran diabéticos, nunca sabían que estaban enfermos, pero sí su glucosa está elevada. Y cuando a punto de partida ahí empezamos a hacer una anamnesis sobre posible diabetes, vamos a encontrar datos efectivamente en ese paciente. Entonces este paciente pasará a una evaluación de medicina interna, de endocrino, en fin, ya de acuerdo al caso. ¿Ve? Y a lo mejor su patología quirúrgica, en todo caso, pasa a un segundo plano. Esa es la ventaja en los pacientes electivos. Pasa a un segundo plano hasta que se mejore, lo verá el endocrino, verá, pues, pedirá su hemoglobina glicosilada, verá si esto está bien controlado, no controlado, en fin, hará pues su tratamiento apropiado y nos dirá el momento oportuno que podamos operar a ese paciente, ¿correcto? Igualmente, le pedimos el dosaje de urea creatinina, ¿no? Si todo está normal, a buena hora, pero puede tener cifras elevadas de alguno de ellos y caramba, el nefrólogo tendrá que ver pues si tiene insuficiencia renal realmente y de qué tipo, y nos dirá qué tiempo necesita para compensar, para luego ser operado, ¿cierto? Entonces, porque si nosotros operamos a un paciente bajo esos problemas que tiene de por sí, esos problemas se pueden agravar y hacer que nuestra cirugía no sea pues exitosa. Entonces, esos aspectos nosotros tenemos que mirar en el paciente, o sea, no complicar por no haber hecho una evaluación adecuada. Okay. ¿Qué más le pedimos? Le pedimos otros exámenes, como es una radiografía de tórax, por ejemplo, con la finalidad de que evaluar, así a grosso modo, pues la parte de la evaluación clínica que hacemos,
es la evaluación radiológica para ver imágenes que podrían no ser detectadas al examen clínico semiológico, ¿verdad? Entonces hay muchas enfermedades, entre ellos la tuberculosis, que es una enfermedad que en nuestro medio campea, pues en nuestro medio la tuberculosis es ya casi familiar, ¿no? O sea, en el Bravo Chico con mayor razón, pues tenemos ahí nuestra patología, es algo que nos acompaña siempre con muchos pacientes, entonces simplemente hay que evaluar, hay que diagnosticar para que tenga el manejo terapéutico correspondiente, ¿no? Entonces es así. A veces quistes ciatídicos se detectan en una radiografía de pulmones que hasta ahí el paciente no sabía que tenía, ¿no? Y son asintomáticos muchos de ellos cuando los quistes todavía son pequeños, ¿no? Y que no da mayores problemas mecánicos, en consecuencia no da mayores síntomas. Entonces, todos estos exámenes le vamos a sumar a estos exámenes, le sumamos los exámenes por bioseguridad. Por ejemplo, le pediremos pues el examen del VIH, el examen de la hepatitis B, ¿no? La sífilis, en fin, estos exámenes también le pedimos al paciente, porque pueden tener el paciente haber tenido la enfermedad y no saben que tienen. No saben que tienen. Muchas veces hemos descubierto pacientes con VIH positivo al hacer estos exámenes preoperatorios recientes, ¿no? Entonces, eso es así. Lo mismo la hepatitis, no sabían que tenían antígeno hepatitis llegado, ¿no? Igual para la sífilis, con mayor razón, la sífilis puede estar largo tiempo asintomático, el paciente no nada, pues, y tener la enfermedad, siendo una enfermedad que hay necesidad de curar, y la curación es simple, con tanto de penicilina y punto, ¿no? Entonces, estas cosas debemos siempre pedir por bioseguridad. Si le encontramos positivo estas cosas a los pacientes, no es que vamos a dejar de operar, no se deja de operar, simplemente se toman todas las medidas y precauciones para que esas enfermedades infectocontagiosas o de transmisibilidad no contaminen nuestro material quirúrgico, no contaminen nuestra ropa quirúrgica y podamos intensificar nuestras medidas de bioseguridad para protegernos y para proteger a los pacientes que vienen después, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Por eso es el preoperatorio, hay que preparar todos esos aspectos para que no tengamos mayores dificultades, ¿no? Lo mismo si hay algún otro problema, encontramos pues que el paciente tiene una anemia, hay que investigar por qué la anemia, ¿no es cierto? A veces podemos nosotros hacer un análisis más o menos de la anemia, ¿no? Como que la anemia puede ser por pérdida sanguínea, ya sea macroscópica o microscópica, la anemia puede ser por falta de aporte, ¿no? Cómo está su alimentación de ese paciente, o la anemia puede ser por aplasia a nivel de la formación de los glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Entonces eso podemos acercarnos y de acuerdo al caso mandar al especialista correspondiente. Si descubrimos que su problema es una anemia plástica, tendremos que mandar pues al hematólogo. Si nosotros nos damos cuenta que tiene una pérdida oculta en heces, entonces estamos viendo a lo mejor un sangrado colónico o arriba gástrico o intestino delgado. Entonces mandaremos al gastroenterólogo que lo reevalúe al paciente o que lo evalúe si no lo ha visto todavía, ¿verdad? Entonces, con todos esos detalles, para eso pedimos entonces los exámenes, como les digo, auxiliares, que nos van a ayudar a tener una aproximación y llegar a un posible diagnóstico diferente a la patología que tiene en este momento quirúrgica, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de ver a esos pacientes electivos. Les decía, en cambio, en la emergencia no nos da más tiempo para hacer la evaluación de la emergencia, ¿no? Entonces, tenemos que hacer rápidamente, a veces no tenemos posibilidad de pedir pues, exámenes de bioseguridad, entonces a todo paciente que se opera de emergencia debemos considerar como que tuviera una patología infectocontagiosa de inicio, y manejamos así, con el material adecuado, extremando los cuidados, y es así. Así debemos manejar a los pacientes de emergencia, porque ese está llegando por primera vez, nunca lo he visto, no lo sé qué tendrá y no tengo los exámenes para pedirle completamente, entonces, pero su vida está de por medio, se va a morir si no lo opero, entonces actúo. Entonces tengo que tomar todas las medidas de precaución correspondientes, ¿no? Y ahora último se ha sumado hacerle la prueba pues, del COVID-19, ¿no? Entonces con eso ya completamos nuestro preoperatorio y con eso se opera el paciente
para resolver su problema. Entonces, esta preparación prequirúrgica, les pongo acá en general, sirve para minimizar riesgos en los pacientes y por bioseguridad para el personal y para los pacientes que siguen después, ¿no? Y en forma específica, ya de acuerdo a la patología que tiene el paciente, se hará la evaluación pertinente, ¿verdad? Ahora, esto luego, simultáneamente o seguidamente, hay que pedir el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento legal que se exige a todo paciente que va a ser sometido a un procedimiento médico o una intervención quirúrgica, por supuesto. ¿Qué cosa es el consentimiento informado? Es, como su nombre lo indica, es que el paciente nos va a autorizar a que hagamos el procedimiento, previa información que él debe recibir de nuestra parte sobre su enfermedad y sobre lo que las consecuencias que tiene ella. Tenemos que decirle claramente cuál es su diagnóstico. Tenemos que decirle cuáles son las alternativas de tratamiento, ¿no? Es decir, si hay tratamiento médico o solamente es el quirúrgico. O sea, darle todas las opciones. No porque somos cirujanos, habiendo posibilidad de tratamiento médico, vamos a decir, no, eso tiene que operarse sí o sí. No, señor. Tenemos que ser claros, tenemos que ser honestos con los pacientes. Si eso puede tratarse también médicamente, darles alternativa al paciente. Que no lo harán ustedes, que lo hará pues otro médico que hace el tratamiento. No porque ustedes no lo hacen, van a decir, no, eso no se hace y solamente lo que yo hago se hace. No, no es así, ¿no? Tenemos que ser honestos frente al paciente. Si hay alternativa médica, pues decirle, mira, esto también puedes hacer de esta forma, esto lo hace otro médico. En el caso mío, yo hago esta parte, esta cirugía, pero ambos pueden tener el mismo resultado, o inclusive esto puede ser más conveniente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso para qué? Para que el paciente decida, elija. Bueno, siempre en el consentimiento informado, ustedes deben llevar un formato que sea específico para esa patología que van a operar ustedes. Y yo veo en muchos lugares, tienen un consentimiento informado único, un formato único, para todas las enfermedades quirúrgicas. Y el paciente firma eso. Y hay muchas cosas que no compatibiliza con su enfermedad misma. Entonces no puede ser así tan general para todos, ¿no? Entonces hay que decirle, pues, hay que hacer para cada patología un tipo de consentimiento informado, con detalles específicos de esa enfermedad. No podemos hablar en forma general, ¿no? Entonces, este consentimiento informado, como su nombre indica, repito, debe informarse al paciente. Primero su diagnóstico, les digo. Luego, las alternativas de tratamiento. Luego, cuáles son los objetivos que yo voy a lograr al operar a este paciente. Decirle bien claro, ¿no? Esto es lo que vamos a lograr. Después de la operación tú vas a estar así, de esta forma. Decirle bien claro, ¿no? Si esa operación va a significar alguna complicación, pues decirle ahí qué complicaciones podría tener durante la operación y qué secuelas va a tener después de la operación, si es que tiene secuelas esta patología, ¿no? Entonces el paciente lo tiene claro todo esto, ¿no? Y cualquier problema que tenga va a decir, sí, pues esto me dijo el doctor que esa es una posibilidad que voy a tener también. ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso debe escribirse en ese papel y debe firmar el paciente si es que acepta, ¿no? Vean. Entonces resulta que el paciente puede firmar ahora, muy bien, lo firmo ya, pero entendió todo perfectamente, lo firmó. Y al día siguiente, cuando ya va a entrar a la sala de operaciones 8 de la mañana, el paciente puede decir, mire, me he desanimado, no quiero operarlo, ¿no? Entonces, en ese consentimiento informado hay un ítem también en la parte final, donde precisamente dice ahí, habiendo yo firmado este documento, en este momento, desisto de la intervención quirúrgica. O sea, está en su derecho el paciente de desistir de la intervención quirúrgica, ¿no? Firmó ayer, pero ahora pues en la noche soñó algo que no puede operarse, no quiere operarse y no se opera. Y yo no le puedo forzar a que se opere al día siguiente, ¿se dan cuenta? Entonces, está en su derecho, nosotros tenemos que respetar el derecho del paciente, definitivamente. Entonces no puede
forzarse, no, ya firmaste, ya fuiste, no hay nada que hacer. No es así. No es así. ¿No? Acá hay ese ítem todavía, como digo, que legalmente le asiste de que sí puede desistir su operación. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto que le estoy hablando es lo ideal. De lo ideal a que se haga lo real, hay mucha diferencia. En principio, si nosotros vemos cómo ha evolucionado la medicina en general, desde una medicina humanística a una medicina comercial, entonces ahí cambió la cosa totalmente. Desde el momento en que antes el paciente era paciente y ahora es un cliente, entonces se ha mercantilizado la medicina. Y ese es un gran problema. Y sobre eso todavía se suma el poco interés que tiene el profesional frente al paciente. O mejor dicho, el interés económico desmedido de los profesionales también hacia eso. Entonces todo esto ha tergiversado toda la relación médico-paciente, la atención adecuada, resultados óptimos, y todo eso se ha ido deteriorando. Entonces nosotros como médicos mayores les estamos dejando una herencia pésima, ¿no? Resulta que el paciente, pues el cirujano que va a operar al paciente a veces ni lo conoce al paciente en el hospital. Resulta que yo como jefe del servicio programo hoy día la operación para lo que se va a operar mañana, pero resulta que hoy día no está el cirujano que va a operar mañana, hoy está libre, postguardia, qué sé yo, no está. Y yo lo programo para mañana. Pacientes que el cirujano ni lo conoce, ¿se dan cuenta? No lo conoce. Resulta que llega en la mañana, 8 de la mañana, ni siquiera va al piso, va directamente a sala de operaciones. Y empieza a mirar a ver qué me han programado. Le han programado una vesícula, una hernia, una hemorroides. Muy bien. Entonces le dice a la señorita de sala de operaciones, a la enfermera, le dice, señorita, a ver, que pase primero la vesícula y después la hernia. Y al final me la pone el hemorroide. O sea, el paciente se ha convertido en una patología. Ahora el paciente ya no es Juana, Berta, fulana, tal, no. La paciente es vesícula, así se llama. La otra es una hernia y la otra es un hemorroide, así se llaman los pacientes ahora. Ya no es un paciente fulano de tal. Entonces se ha despersonalizado el paciente, ¿se dan cuenta? Y a veces llega el cirujano a sala de operaciones, 8:30 de la mañana, está llegando cuando su paciente ya está en sala de operaciones, cuando el paciente ya está en la mesa de operaciones, ya está lista para empezar a operar. Lo están esperando a que llegue. Él llega, ya se cambia, listo, entra con su paciente, ya tiene todos los campos puestos, ni siquiera lo conoce al paciente, ni siquiera ha conversado con su paciente, y solamente empieza a operar, ya, ¿verdad? Entonces, eso es malo, eso es malo. El cirujano debería, antes de la operación, no sé si el día anterior o horas antes, debería conversar con su paciente, presentarse al paciente, decirle, mire, yo soy el doctor fulano de tal, ¿no? Identificarse, y yo estoy programado para yo hacer su operación de usted, y su operación consiste en esto, complicación, es decir, todo el rollo del consentimiento informado debe hacerlo el cirujano que va a operar. Resulta que acá no es así, ¿no? Resulta que el día anterior no está el cirujano que va a operar, no sabe qué paciente va a operar, pero el paciente debe tener su consentimiento informado. ¿Qué pasa? Entonces va el interno, donde el paciente le dice, señor, tiene que firmar acá, por favor, para que se opere mañana. Como el paciente ha entrado a operarse, ¿a dónde? Acá, ya, lo firma. Listo, ya está firmado el consentimiento informado. ¿Y quién le informó de algo? Nadie. ¿Quién le explicó detalles? Nadie. ¿Complicaciones? Nadie. O sea, paciente ignorado totalmente. Y el paciente no sabe quién lo va a operar. El paciente no sabe quién lo va a operar. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? El paciente está totalmente desinformado de las cosas. Entonces viene la angustia del paciente. No sabe a quién va a reclamar, si algo quiere reclamar o algo quiere preguntar, no sabe a quién preguntar detalles de su operación, ¿verdad? Entonces, esa despersonalización hace muchísimo daño. Y eso hace que aumenten, inclusive, los conflictos
y las demandas entre médico, entre paciente y médico. ¿Se acuerdan? Al cambio, si el médico se ha preocupado desde un inicio, se ha identificado con el paciente se siente mejor, se siente más cómodo, se siente más persona donde está. Sabe quién lo va a operar, sabe quién se está interesando específicamente por su caso, porque va a ser quien lo va a operar. Y cuando se operó, el paciente ya va a conversar con alguien, cómo salir, sus preocupaciones y todas esas dudas le va a ir dando este médico que lo ha operado. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero eso no se está cumpliendo en ninguno de los hospitales, por lo menos actualmente en nuestro medio. No se cumple. Todo se ha despersonalizado. Desde la enfermera que está en la emergencia, necesita un camillero, está gritando, camillero, camillero, ¿no? Y resulta que ese camillero es un señor, pues, que tiene un nombre, que tiene una identificación, ¿no? Ese señor es un padre de familia, que requiere un respeto, pero no, es el camillero en el hospital y tiene que correr para llevar paciente. No es un señor fulano, nada. Entonces, esa despersonalización es malo. Igualmente, en los pisos, la enfermera desde su stand llama, cama 8, venga para su enema. O sea, la cama va a tener que ir para que le pongan su enema. ¿Se acuerdan? Entonces, todo el mundo se ha convertido, pues el paciente es una cama, es un número. El paciente es un diagnóstico, es una vesícula, es una hernia. ¿Se dan cuenta? Ya no es un paciente. Entonces, esa despersonalización hace daño. Por eso es que en mi hospital, particularmente en nuestro servicio de cirugía, un letrerito encima de la cama, el número de la cama y al pie el nombre de la paciente que está ocupando esa cama. Entonces, por lo menos cuando pasamos visita, ya, a ver, ¿a quién vamos a ver en este momento? No vamos a ver a la cama 8, vamos a ver a la señora Juana Galvez, ya, ahí tengo a la señora Juana Galvez. A ver, señora Juana, vamos a conversar. ¿Se dan cuenta? Entonces, cambia la cosa, cambia el panorama totalmente. Pero si no tiene nombre, no sabes el nombre, hasta que te pongas a revisar la historia, a ver cómo se llama, y a nadie lo hace, entonces, a ver, señora, póngase esta. O sea, es una señora X que lo has atendido, pero no es la señora Juana Galvez, qué sé. En fin, entonces eso tenemos que cambiar. Todo eso influye en la evolución y resultado de nuestras intervenciones quirúrgicas. Parece mentira, ¿no? Entonces, si empezamos a pensar que todas las secreciones neuroendocrinas, neurohormonales que se van dando en el organismo, desde los neurotransmisores que se van liberando y que van cambiando, que la dopamina, que la serotonina, todo esto, ¿cómo influye después en el resultado del paciente mismo? Entonces, en la medida que hagamos un mejor trato al paciente, en la medida que nosotros nos acerquemos mejor a ellos, vamos a tener también resultados óptimos. Y en la medida que nosotros hagamos una buena relación médico-paciente, ¿no? Vamos a tener menos demandas también, ¿no? Menos quejas, ¿no? Porque si tú lo has tratado mal al paciente y encima se te complica, el paciente no perdona y te demanda y te hace juicio y vas a estar metido en conflictos. No es casualidad que en el mismo hospital casi la misma persona siempre tiene demandas, juicios, siempre para circulando por el Palacio de Justicia, la misma persona. ¿Se dan cuenta? Entonces es problema de él, no es problema de los pacientes, que no está haciendo una relación médico-paciente óptima. Eso es lo que tenemos nosotros que cambiar en todo caso. Bueno, acá, ¿cómo evaluamos entonces el riesgo en general en los pacientes en la emergencia, por ejemplo? ¿No? Cuando encontramos un cuadro agudo, complicado en la emergencia, entonces inmediatamente tenemos que monitorizar al paciente, obviamente. Hay que buscar, cuando es un cuadro agudo, más que preocuparnos por el diagnóstico de fondo, hay que ver por el momento de gravedad en que se encuentra el paciente. Entonces monitorizamos en ese momento. Si hay signos de shock, inmediatamente hacemos shock hipovolémico, reposición de volumen, ¿no? O utilizaremos drogas vasoactivas dependiendo del tipo de shock, emplearemos corticoides dependiendo del tipo de shock y antibióticos también dependiendo de eso. ¿Se dan cuenta? Entonces son alternativas que debemos ir pensando cuando tenemos un paciente grave. Y decir signos de shock, pues un paciente pues, que tiene hipotensión, tiene pérdida de conciencia y tiene la oligoanuria, ¿cierto? Esos tres pilares del diagnóstico de shock. Entonces nos va a decir
caramba, hay que hacer esto, ¿no? Inmediatamente. ¿Ya? Y si hay signos de infección, obviamente hay que inmediatamente tratar de ver qué infección es la que tiene, o sea, qué germen está metido en eso de por medio, para poder, tenemos que saber quién es el enemigo para luchar contra el enemigo. Le pediremos en los cultivos de secreciones, de fluidos, en fin, para instalar inmediatamente la antibiótico-terapia. No vamos a esperar todavía tener resultados, lógicamente, los cultivos en los cultivos, que nos va a demorar, ¿no? Entonces, inmediatamente le tomo las muestras e empiezo el antibiótico. ¿Y en base a qué empiezo el antibiótico? Tengo que empezar en base a dónde y qué flora bacteriana es la que podría estar metido en este proceso de este paciente. ¿Dónde está el foco infeccioso? De acuerdo a eso, empiezo el tratamiento. ¿Se dan cuenta? De antibiótico, porque no puedo esperar más. Y eso es así. Entonces, como ven ustedes, un paciente de emergencia es eso, ¿no? Tenemos que ver. Claro, que si el problema es una patología crónica, entonces hay que evaluar para ver si ese paciente se opera o se posterga su operación, ¿no? Porque si es una patología crónica que no está, digamos, compensado, que no está bien estudiada, mejor, y como todavía hay tiempo, puede estudiarse mejor y, bueno, ir a la cirugía en las mejores condiciones. Pero en caso de un cuadro agudo de emergencia, no hay que esperar nada, ¿no? Simplemente es el tiempo que nos va a llevar para estabilizar al paciente y luego pasarlo a sala. Eso es nada más, ¿no? Entonces, en general, la evaluación del riesgo del paciente se hace en función a estos puntos que les pongo. En relación a la edad, por ejemplo, no es lo mismo el riesgo pues, que va a tener una persona mayor de 60 a una persona que está entre 20 y 40, ¿no? Ni hablar, ¿no? El estado general, ¿no? Del paciente y el estado de nutrición también nos va a decir si este paciente pues tiene o no mayor o menor riesgo. La patología quirúrgica de base, ¿no? No es lo mismo tener una peritonitis descompensada que tener una hernia posterior, ¿cierto? Es diferente. O no es lo mismo en cuanto a la disponibilidad de recursos técnicos, ¿no? Si yo dispongo de todos los medios en mi sala de operaciones, tengo mi monitor, tengo mi reanimador, tengo mis aparatos correspondientes para una posible reanimación de un paciente que pueda tener un problema. Si tengo todo eso, magnífico, pues garantizo de algún modo que esa operación va a salir bien. Pero si no tengo esos recursos, no puedo arriesgar la vida del paciente, ¿no? No es que yo me pueda acomodar. Seguramente, si lo opero, puede no pasar nada con ese paciente, pero yo no soy adivino que no va a pasar nada. Yo tengo que entrar a una cirugía disponiendo de todos los recursos técnicos suficientes. Y eso es el gran problema que está ocurriendo en nuestro medio. Y está ocurriendo desde hace muchos años atrás. Y esta pandemia nos ha mostrado nuestra verdadera problemática de salud, que hemos estado trabajando durante muchos años y lo seguimos actualmente, lamentablemente, trabajando en situaciones pésimas de salud, no disponiendo de recursos, arriesgando la vida de los pacientes sin tener los recursos suficientes para las intervenciones, por ejemplo. Entonces, claro, yo me puedo adaptar, me puedo adecuar, ya pues, pero quien está corriendo, quien está en riesgo de su pellejo es el paciente, no soy yo. Claro, yo de paso, si es que me demandan y yo tengo todas las de perder, me dirán, pues, ¿cómo te metes si no tienes esto? ¿Por qué te pones a operar? Si no dispones de esto, ¿por qué arriesgas la vida del paciente? Entonces, temerariamente yo estoy arriesgando la vida del paciente. Porque si no lo hago, ¿no? El paciente se puede morir porque no hay recursos para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, si no tengo, le digo, bueno, no tengo acá, tienes que irte a otro hospital, el otro hospital tampoco tiene. Ese lo manda al otro y que tampoco tiene. Entonces, estamos en esa situación de salud crítica. Entonces, de algún modo, alguien tiene que aventarse a hacerlo aún sin tener los recursos suficientes. Miren ustedes. Ese es el problema. Esa es la problemática. Si tiene un paciente una patología crónica asociada, por ejemplo, llamémosle hipertensión arterial, veremos si está en tratamiento previo y hasta inclusive se puede postergar la cirugía si es que no tiene una normalidad en la presión arterial y si no se está compensando su presión alta. Entonces, se puede postergar esa cirugía hasta que esto se regule. Pacientes pueden tener diabetes mellitus, por ejemplo. Paciente diabético
tranquilamente puede también tener ese problema y hay que pedirle una hemoglobina glicosilada. Con eso veremos pues cuán bien se ha estado regulando o no su tratamiento, ¿no? Y si eso está bien, a buena hora, y si no, veremos pues que el endocrinólogo vea cómo lo compensa al paciente para luego ser operado. Lo mismo si un paciente tiene EPOC, ¿no? Enfermedad obstructiva pulmonar obstructiva crónica. Le pediremos una radiografía de tórax, pediremos cómo están sus gases arteriales, su cultivo de expectoración, y solicitamos una evaluación por el neumólogo. Como les decía, el neumólogo le hará un riesgo o no le hará, dependiendo de lo que él considere. Pero hacemos esas cosas con el paciente neumológico. Con el paciente con enfermedad cardiovascular igualmente, le vamos a pedir un riesgo cardiovascular. Eso sí, de cajón debe hacerse. Y el especialista nos dirá, pues, qué hay que hacer, si ya podemos operarlo ahorita o después, en fin, él nos dirá, nos dará sus recomendaciones, ¿no? Y hará lo más pertinente en cuanto a su manejo terapéutico, ¿no? Entonces, por eso estas evaluaciones son, pues, importantes. Si el paciente tiene tromboembolismo pulmonar o tiene factores de riesgo, ¿no? Debe darse pues un tratamiento profiláctico antes de la cirugía, ¿no? Y ahí les pongo los factores de riesgo, ¿no? Que pueden ser para tener un tromboembolismo, que ser mayor de 40 años, obeso, y se va a usar la anestesia general, entonces el paciente tiene un factor de riesgo importante. O que va a ser una cirugía mayor de 1 hora de duración, es otro detalle, o que la paciente es una embarazada o es una puérpera con historia de trombosis venosa profunda o trombosis pulmonar, ¿no? O tromboembolismo pulmonar en general. O es una neoplasia la que vamos a operar, también es un factor de riesgo. Entonces, en todos estos pacientes debemos hacer la profilaxis, por lo menos, vendaje de miembros inferiores, la deambulación precoz, ¿no? Eso después de la operación, por supuesto, pero el vendaje desde antes de la operación. Debe hacerse el vendaje, más aún si el paciente tiene varices, ¿no? Con mayor razón, su vendaje de miembros inferiores antes de la intervención quirúrgica. Y después de la operación, deambulación precoz. La medicación para estos pacientes, heparina preoperatoria, heparina de bajo peso molecular. Nosotros usamos la enoxaparina, por ejemplo, ¿no? 40 miligramos subcutánea antes de la operación. Esa es la profilaxis que hacemos nosotros con pacientes que tienen factores de riesgo. Ahora, si hay un daño hepático crónico, como la cirrosis, por ejemplo, ahí les pongo, es preferible postergar la cirugía. Claro, es preferible postergar si es que ese paciente no está siendo estudiado, no ha sido estudiado de su patología y que está llegando así a la cirugía. Entonces, pero si la cirugía es imperativa, no puede esperar mucho tiempo, entonces hay que administrarle vitamina K por 3 días seguidos, 2 a 4 unidades de ese plasma fresco, e inmediatamente antes de la cirugía. Debe hacerse un aporte calórico importante para estos pacientes, restringiendo lógicamente las carnes en general, y enemas evacuantes, más o menos diarias, previo a la cirugía, por si haga algún cuadro de hemorragia digestiva, para evitar la encefalopatía en este paciente. Entonces, como ven, hay muchas cosas que se tienen que hacer en un paciente al hacer su evaluación preoperatoria. ¿Okay? Del consentimiento informado hemos hablado detalles que debe cumplirse lo que hemos dicho, ¿no? Luego, en cuanto a la evaluación ya de acuerdo al ASA, ¿no? Una evaluación de ASA que hacen los anestesiólogos generalmente, que nos involucran, por supuesto, porque el paciente puede operarse o no. Tenemos la clasificación ASA de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, son guiados, por eso que hablan de ASA. El paciente ASA 1 es el paciente sano, normal. El ASA 2 es un paciente con enfermedad sistémica leve, es decir, ejemplos ponen acá, ¿no? Que puede ser asma moderada, hipertensión arterial, pero que está controlada, que no altera su actividad diaria generalmente, y que el paciente la pasa bien, digamos, teniendo estas patologías, porque está controlada, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Son enfermedades que nadie va a decir pues que está curada, nadie cura el asma. Es asmático desde que nace hasta que se muere. Que tenga mayor o menor cantidad de crisis, eso depende ya del manejo que hagan.
pero como asmático se nace y asmático se muere. Entonces nadie cura el asma, definitivamente. La hipertensión arterial, igualmente. ¿Cuál es la causa de la hipertensión arterial? ¿Cuál es la causa del asma? ¿No? Mientras no se sepa cuál es la causa de la enfermedad, pues es enfermedad idiopática. Y si es enfermedad idiopática, no se va a buscar, no se va a conocer el tratamiento. Es como quien dice, ¿qué voy a encontrar si no sé qué es lo que busco? ¿No? Si no sabes cuál es la causa, ¿contra qué vas a luchar? ¿Contra qué vas a hacer el tratamiento si no sabes la causa? Ese es el gran problema de las enfermedades idiopáticas y que abundan, por supuesto, en la medicina. Gran número de enfermedades son idiopáticas hasta hoy, ¿no? Entonces, si son idiopáticas, no tienen tratamiento curativo. Y si no tienen tratamiento curativo, todo es llevarlo al equilibrio, ¿no es cierto? Si tiene mucho, la bajamos. Si tiene muy bajo, la subimos. Y al final la tenemos en equilibrio. Porque tener buena salud no es no tener enfermedades, ¿ok? Tener buena salud más bien es estar en equilibrio con su medio interno. Desde 1800 hablaba pues Claude Bernard sobre la homeostasis, pero en realidad la homeostasis es una cuestión, una estabilidad, digamos, estática ahí. No. Yo creo que más bien hablemos ahora de la holostasis, es decir, un equilibrio dinámico, un equilibrio de cambios permanentes, subidas y bajadas, pero que al final se va compensando eso permanentemente. Y eso es la holostasis, ¿no? Más que la homeostasis, ¿verdad? Pero ese equilibrio entonces de subidas y bajadas y que el equilibrio dinámico hace que tengamos buena salud, pero no dice que no tengamos enfermedad, ¿ok? Entonces, eso es el ASA2 para estas patologías que están aparentemente compensadas. ASA3, enfermedad sistémica grave, dice falla renal o diálisis, falla renal, o están en diálisis los pacientes, o tienen insuficiencia cardíaca, a lo mejor están digitalizados, ¿no? O tienen una hipertensión arterial que no se controla, o sea, a pesar que toma tal o cual medicina, sigue siendo alta su presión. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. O pacientes con diabetes, pero tienen complicaciones, o sea, ¿no? Complicaciones vasculares, etcétera, ¿no? Entonces esos pacientes están en ASA3, ¿no? ASA4, paciente grave con amenaza constante de su vida. Pacientes que están con infarto y que necesitan operarse. O pacientes con fallas respiratorias que requieren ventilación mecánica y necesitan operarse. Miren, pacientes con falla cardíaca congestiva, ¿no? O sea, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Un espectro inestable, enfermedad pulmonar, renal, hepática avanzada. En fin, pacientes bastante graves, realmente. Estos pacientes en plena operación pueden fallecer. Ese es el gran problema, ¿no? ASA5 ya es un paciente moribundo, pues, un paciente súper grave. Que el paciente, ya sea operando o sin operar, ese paciente se nos va a morir en las siguientes 24 horas. Ese es el ASA5. Al cambio, el ASA6 ya se reserva para aquellos pacientes que ya tienen la muerte cerebral y que, pero se les mantiene todavía con manejo médico para hacer un retiro de órganos para la posible donación de órganos, ¿no? O sea, estos pacientes no lo abandonamos, al contrario, más bien los cuidamos de tal modo que sus tejidos no se deterioren y pueda servir para donante de órganos, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia de esta clasificación ASA, y por eso dice, la clasificación ASA no es una evaluación preoperatoria del estado físico del paciente por sí misma, es un predictor del riesgo quirúrgico, o sea, no es un predictor del riesgo quirúrgico por sí mismo, pero nos ayuda a evaluar más o menos el estado del paciente, ¿no? Por eso dice, el riesgo perioperatorio es el resultado de una combinación del estado físico del paciente, del potencial, ¿no?, de respuesta que va a haber frente a la agresión que se hace desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? La agresión de los tejidos. Por eso dice, por ejemplo, la restricción respiratoria o hemodinámica que causa una enteroscopía prolongada, o sea, cuando le hacemos una endoscopía larga, entonces el paciente puede sufrir también este problema, ¿no? ¿Se dan cuenta? O respuesta a la bacteriemia de un drenaje coledoceano, alteración del volumen del cierre respiratorio de un obeso o anciano durante una colonoscopía larga, o sea, solamente no es pues para casos quirúrgicos, sino para procedimientos también.
Claro, va a depender, dice ahí, de la experiencia y habilidad de quien realice el procedimiento, ¿no? Para que esto sea más corta o menos corta, ¿no es cierto? Y va a depender también de la experiencia y habilidad del anestesiólogo, que incluye la elección del tipo de anestesia y el soporte fisiológico durante el periodo pre y postoperatorio. Entonces, por eso que hay equipos de cirugía con anestesiólogos. El cirujano conoce mejor que nadie a los anestesiólogos en cuanto a su calidad de trabajo, su experiencia y su habilidad en el proceso. Igualmente, el anestesiólogo es el que mejor conoce al cirujano en cuanto a sus habilidades y falencias también, ¿no? Entonces, entre los dos nos conocemos bien, ¿no es cierto? Porque estamos en el mismo campo, estamos en el mismo momento, estamos en el mismo paciente y estamos en la misma mesa de operaciones, viendo y tratando al paciente, ¿verdad? Muy bien. En el posoperatorio dice, y es un proceso, miren ustedes lo que dice acá, abarca desde finalizada la cirugía hasta que el paciente se recupere completamente y se reincorpore a sus actividades cotidianas con o sin secuelas asociadas. Entonces la cirugía no termina, o la actividad del cirujano, no termina cuando acaba la operación. Ni cuando acaba la operación, ahí se acabó pues tu labor, no. Cuando acaba la operación y acaba la recuperación pues del postoperatorio inmediato, se acaba la labor del anestesiólogo frente a ese paciente. Pero la del cirujano continúa, miren ustedes, hasta que el paciente se recupere completamente. O sea, ni siquiera termina la labor del cirujano cuando se le da de alta al paciente. No, todavía el paciente va a tener que seguir viniendo, va a tener que seguir llegando al hospital hasta que se reintegre a sus actividades cotidianas, ¿no? Que puede, por supuesto, haber quedado secuelas o no, pero por eso dice con o sin secuelas asociadas. Entonces nuestra preocupación no solamente debe ser en el acto operatorio, ni a corto plazo, sino a largo plazo, miren ustedes. Entonces este proceso de evaluación y recuperación del paciente va a depender de lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer en el acto operatorio. De eso va a depender. Nosotros consideramos algunas fases en el periodo del postoperatorio, ¿no? El postoperatorio inmediato, mediato y tardío. Inmediato hasta las 6 horas, ¿no? Donde debemos hacer básicamente el control de los signos vitales y control del dolor en el paciente, ¿no? Y luego el mediato, ya la recuperación del paciente desde el punto de vista ya digestivo, en fin, el paciente deambula y todo eso, ¿no? Y el tardío, desde su alta hasta su reincorporación a sus actividades cotidianas. Entonces, las dos primeras etapas la vamos a tener en el hospital, el inmediato y el mediato. Y el tardío, ya el paciente más tiempo va a pasar lógicamente en su casa, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que contemplar. De acuerdo a los niveles de atención, entonces vamos a ver a los pacientes posoperados, ¿no? Si es una cirugía ambulatoria, es decir, ingresa en la mañana, lo operamos y en la tarde se está yendo a su casa. Algunas cirugías se pueden hacer eso como cirugía ambulatoria. La recuperación en estos casos es domiciliaria, pero hay una condición importante para hacer este tipo de operaciones: que ese paciente tenga alguien, ¿no? Una persona mayor para que lo asista, ¿no? En todo momento. Por eso dice, debe asegurarse que una persona lo asista en la toma de sus medicamentos y esté previsto de acudir a emergencia en caso de presentar alguna complicación. Es decir, yo no puedo operar en forma ambulatoria a un paciente que se va a ir a su casa y va a estar solo ahí y no va a tener quien lo acompañe. No, en esos casos no puedo yo hacer una cirugía ambulatoria en ese tipo de pacientes. A mí tienen que garantizarme de que alguien va a estar con esa persona durante todo el día, ¿no? Hasta que se recupere. Y que esa persona sea una persona mayor que sepa tomar decisiones y que cuando vea al paciente que no se encuentra bien, pues inmediatamente llevar al paciente a la emergencia o al hospital para verlo. Eso es la cirugía ambulatoria, o sea que alguien ese mayor, esa persona mayor tiene que hacer las veces de lo que nosotros hacemos en pacientes hospitalizados, es decir,
evaluarlo, ver cada día, de acuerdo a eso, si la cosa va mal, pues inmediatamente llevarlo al hospital. Y debe estar previsto y debe tener ya previsto todo esto, la movilidad, qué sé yo, para poder trasladar al paciente al hospital, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por otro lado, al cambio, cuando se trata de un paciente que no es ambulatorio, sino que está hospitalizado, pasa de recuperación, que va a estar unas 2 horas, ya cuando se metaboliza sus anestésicos, el paciente ya está despierto y ya pasó todo el efecto del anestésico, quizás por ahí todavía un poco de cefalea, bueno, por algún tipo de anestesia, en fin, pero ya recuperó su estado general el paciente, ya se metabolizó la anestesia, entonces ya puede pasar a su piso de hospitalización. Entonces, cuando el paciente pasa a hospitalización, ¿no? O en general, cuando todavía está en recuperación, el paciente debe medirse sus funciones vitales, básicamente, y posibilidad de sangrado en esas horas que va a estar. ¿Por qué razón? ¿No? Entonces, la enfermera que recibe al paciente en la recuperación lo va a tener un par de horas, pero al recibir, toma las funciones vitales. Entonces, nos está diciendo en buena cuenta, mira, estoy recibiendo con tanto de presión, con tanto de pulso, con tanto de saturación de oxígeno, etc. O sea, las cosas básicas me lo dicen, con cuánto está recibiendo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, cómo va a ser su proceso de recuperación del paciente a lo largo de la hora o de las 2 horas que va a estar. Generalmente, en ese lapso, podría haber alguna posibilidad de sangrado, por los drenes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminamos de operar, el paciente aún no ha recuperado su presión totalmente, ¿no? Si bien es cierto, nosotros revisamos toda la hemostasia, hacemos hemostasia de los posibles sangrados, ligamos todo esto, pero ya no sangra nada, y así es como cerramos la cavidad abdominal. Entonces, pero sin embargo, en ese periodo, ese paciente está hipotenso. Y si está hipotenso, hay vasos que, estando abiertas, no sangran porque la presión no es suficiente. En consecuencia, pasa el tiempo, pasa y llega la hora ya en recuperación, su presión arterial se va normalizando, entonces existe la posibilidad de que el paciente empiece a sangrar, ¿no? Y si el sangrado es demasiado, va a requerir a lo mejor una reintervención quirúrgica, miren ustedes. Entonces, de eso depende de la evaluación que se haga, pues, en el periodo de recuperación. No pasó eso, todo fue bien, magnífico, entonces el paciente pasa ya a su hospitalización. Y en la hospitalización va a estar, todos los días que va a estar en la hospitalización después de la operación es el posoperatorio, ¿no? Y que en ese momento, en ese periodo de estar hospitalizado, es que viene la función del interno para con ese paciente, ¿no? El interno encargado de esa cama va a tener que ir todos los días 7 de la mañana a evaluar al paciente, ¿no? Cosa de que a las 8 de la mañana tiene completo las evaluaciones de todos sus pacientes, con todos los datos que ha obtenido de información de la enfermera de la guardia, de los libros que ha anotado. Entonces el interno conoce qué es lo que ha pasado con este paciente desde la noche, ¿no? Desde que se operó hasta esta mañana, 8 de la mañana. Entonces eso nos lo cuenta el interno, y de acuerdo a eso es que al examinar al paciente vamos a ya dar las indicaciones correspondientes, ¿no? Desde el tipo de reposo, de la posición que debe estar el paciente en su cama, desde si ya empieza o no empieza la deambulación, etc. Lo ideal es que haya deambulación precoz, ¿no es cierto? Deambulación precoz, eso es lo ideal, después de cualquier cirugía que se haga. Luego, de acuerdo también a los datos que nos da el interno, veremos cuál es el régimen de alimentación que vamos a instituir hoy día, ¿no? Lo ideal es que tenga una alimentación pronta, ¿no? Pero lógicamente va a depender de qué es lo que nos dice el interno en cuanto a su tolerancia, o en todo caso, de acuerdo al tipo de cirugía que se ha realizado. Si hemos hecho una gastrectomía, no le voy a dar de comer pues mañana, ¿no? Le haré a comer por lo menos 4 o 5 días después, no va a ser tan pronto. Dependiendo entonces de qué cirugía se ha hecho, la alimentación va a ser pronto o no. Y no solamente eso, sino también de los ruidos peristálticos que encuentren al momento de hacer el examen clínico en la evolución. Si el paciente no se ha operado del tracto digestivo per se,
y yo le encuentro ya ruidos peristálticos al día siguiente, pues ahí empiezo su dieta, ¿no? Ahí empiezo ya a darle su alimentación. Entonces, por eso es que es importante la evaluación y comparar qué es lo que se ha hecho en ese paciente. Si no se ha tocado el tubo digestivo, al día siguiente de la operación tranquilamente puede empezar a comer, ¿no? Pero hay que examinar de todas maneras. Veremos si en ese momento le indicamos bloqueadores de secreción gástrica o no, ¿no? Como llámese ranitidina o omeprazol, en fin, cualquiera de ellos, si es que es pertinente, ¿no? No es de rutina, tampoco no hay que ponerle a todos eso. Analgésicos sí, hay que poner a todos los pacientes, porque de hecho después de una cirugía va a haber dolor. Entonces le ponemos analgésicos para que sobrelleve mejor su postoperatorio. La tromboprofilaxis, ya hemos hablado de qué pacientes tienen factores de riesgo y en ellos se usa y se continúa usando, por supuesto. Antibióticos en forma terapéutica también según el caso. Generalmente en operaciones selectivas podemos usar antibióticos en forma profiláctica. Es decir, primera dosis antes de operar, otra dosis durante la operación y una tercera dosis en el postoperatorio inmediato. Hasta ahí se acabó la antibiótico profilaxis. Pero si en el proceso de la operación se genera una posibilidad de contaminación o que encuentro que hay infección, entonces pues ya el tratamiento va a tener que hacerse con antibióticos. Entonces de una antibiótico profilaxis se convierte en una antibiótico terapéutica. O sea, se convierte en un tratamiento. Ya no es profilaxis, ya no es prevención, sino para curar esa enfermedad. Eso ya no sería tratamiento antibiótico profilaxis, sino tratamiento antibiótico simplemente, ¿no? Y eso va a significar prolongar los días de antibiótico terapia. ¿De acuerdo? Entonces, son cosas que se van a hacer todos los días. Y en la cama del paciente tenemos que ver si el paciente aún no va a comer, entonces tenemos que hacer un balance hidroelectrolítico para administrarle por vía endovenosa todo su requerimiento de aquí a mañana. Cuánto de sodio le vamos a poner, cuánto de potasio, cuánto de líquido le vamos a poner en general, que son las tres cosas básicas que manejamos. Por ahí habrá que añadirle bicarbonato, habrá que añadirle algún otro problema más, de acuerdo a una sustancia más, de acuerdo al problema que tiene el paciente. ¿Se encuentra? Entonces, pero todos los días hacemos el balance en ese momento en la mañana. Y eso también, repito, es tarea del interno. El interno verá cuánto, si orinó bien, no orinó bien, si tomó líquidos, si vomitó, etc. Todo eso es parte del control del balance hídrico que hay que hacer al paciente. Entonces, y eso lo manejamos ya en la visita médica, ¿no? Con los datos que nos va proporcionando el interno, va calculando cuánto vamos a ponerle de hoy a mañana. ¿Cuántos litros le vamos a poner? ¿1 litro, 2 litros, 3 litros? No sé. Va a depender de cuánto le calculemos al paciente, ¿verdad? Luego vamos a ver de que el paciente puede, en el acto operatorio también, tener cuadro febril, pues, ¿no? Perdón, en el cuadro de hospitalización, cuadro febril, de repente le encontramos con fiebre del paciente. Entonces va a depender de qué día operatorio tiene, de qué día postoperatorio tiene, para nosotros más o menos aproximarnos a qué patología podría tener y que el cuadro febril nos esté dando ahí. Si es fiebre el primer día postoperatorio, nosotros ya estamos pensando en que este podría ser un problema respiratorio. Puede ser una neumonía, puede ser una atelectasia, pero que a lo mejor fue obtenida por la intubación que se hizo. A lo mejor los tubos no fueron totalmente estériles, están contaminados de alguna forma, o hubo una broncoaspiración durante la operación, durante la intubación, etcétera, etcétera. Entonces ya, pero lo cierto es que este paciente, el primer día postoperatorio, fiebre de 39, eso hay que pensar en una atelectasia o una neumonía como primera posibilidad. Pero si la fiebre es entre el segundo y tercer día, entonces ya no pensamos en esa patología, sino ya estamos pensando probablemente en una infección urinaria y que te esté dando cuadro clínico, más aún si la persona tenía un sedimento nada normal, pero paciente sin síntomas, pero ahora que ya se operó y que es hipotensión prolongada, qué sé yo, entonces aumenta la posibilidad de infección urinaria y con eso la sepsis, punto de partida de la orina. Entonces hay que pensar en esa posibilidad. Pero si la fiebre se presenta no entre el segundo o tercer día, sino después, cuarto, quinto, sexto día, entonces ya pensamos en infección del sitio operatorio, o sea, del herido operatorio.
En ese caso, ¿no? Si fuera en el primer caso, le pedimos una radiografía de tórax. Si fuera en el segundo caso, le pedimos un sedimento de orina. Si es ahora en el tercer caso, ¿qué le pedimos? Le pedimos a la enfermera una pinza para explorar la herida operatoria. Exploramos la herida operatoria, metemos la pinza entre punto y punto, abrimos y va a salir petróleo seguramente, ¿no? Entonces, esa es la forma como nosotros tenemos que evaluar a nuestros pacientes en el postoperatorio en la hospitalización. Y así, cada día, todos los días tenemos que estar viendo. De un día a otro puede variar el estado del paciente, puede variar, puede haber complicaciones de un día para otro. Entonces, vamos viendo eso y ya cuando el paciente está en condiciones apropiadas, le daremos de alta. Le daremos de alta para que ya haga su control ya ambulatorio, en consultorio externo, que se otro tipo de pacientes después de la operación, no van a pasar a hospitalización directamente, sino pasan a la unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados críticos, dependiendo, cada hospital tiene su denominación muchas veces. Estos pacientes pasan ahí porque requieren pues, un control estricto de su medio interno. Son pacientes que antes de operarse ya tenían complicaciones o a veces se complicaron en el acto operatorio también, en cirugías grandes, complejas, puede pasar. Entonces tenemos felizmente la unidad de cuidados críticos que nos ayudan en el manejo de estos pacientes. Cuando ya estos pacientes están compensados, entonces recién pasan a hospitalización, a cirugía de hospitalización, ¿verdad? Para seguir ya el manejo con menos rigurosidad como lo hacen en UCI, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Entonces así nosotros garantizamos que el paciente va a ser bien atendido. Muy bien, entonces con esto concluimos esta etapa de pre y postoperatorio. Bastante breve hemos conversado y más bien vamos a pasar a la exposición de sus compañeros que les toca el seminario hoy día. ¿Okay? Muy bien. Voy a dejar de compartir. Ya. Buenas tardes, doctor. Ya, buenas tardes. Logro escucharme. Sí, ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el tema de seminario que nos ha tocado exponer es líquidos y electrolitos en cirugía. Siguiente, por favor. No, primero vamos a hablar de los líquidos corporales. Siguiente. A ver, por favor, midan su tiempo, ¿ya? Cosa de que cada uno disponga no más de 30 minutos, no más de 30 minutos, ¿eh? Lo ideal serían 20 minutos cada uno para poder comentar algo más, ¿ok? Midan su tiempo, no va a ser que el primero se coma todo el tiempo y ya no alcance para otro, entonces vamos a tener que programar para otro día el seminario. Ya. Bueno. Bueno, empezamos. Hay que tener en cuenta que aquí, con respecto a los líquidos corporales, vamos a encontrar el agua corporal total. El agua en sí va a constituir el 50 a 60% del peso total del cuerpo. Aquí a la vez va a haber una relación entre el peso corporal y el agua corporal total. Y esta va a ser relativamente constante para una persona. Hay que tener en cuenta que los tejidos magnos, pero sobre todo el músculo y los órganos sólidos, van a contener más agua a comparación de la grasa y el hueso. También otro punto importante a tocar es que los varones delgados jóvenes van a tener una proporción mayor del peso corporal a comparación de las personas de edad avanzada o obesas.
Entonces, aquí vemos que un varón adulto joven en promedio tiene el 60%, el 60% de su, el 60% de su peso corporal en agua, ¿no? Y la mujer aproximadamente el 50%. ¿Por qué en la mujer es 10% menos? Se suele decir que es porque en una mujer adulta hay un mayor porcentaje superior de tejido adiposo y a la vez una cantidad menor de masa muscular. Entonces acá también otro dato a tener en cuenta es que en los recién nacidos, eh, en los recién nacidos casi el 80, tienden a tener el 80% de su peso corporal total en forma de agua, y al primer año de edad esto ya es al 65%. Después de esto ya se vuelve constante, ¿no? Siguiente. Ya, bueno, con respecto a los comportamientos de líquidos, hay que tener en cuenta que el agua corporal se divide en tres compartimientos, ¿no? Ya sea en el plasma, el líquido extracelular y el líquido intracelular. Bueno, hay que tener en cuenta también que, bueno, acá como ven, ¿no? El líquido intracelular, y acá el líquido extracelular que va a estar conformado por líquido intravascular o plasma y el líquido intersticial en sí. Ya. Aquí hay que tener en cuenta que en sí el agua, el líquido extracelular va a ser el 20% y el líquido intracelular va a ser el 40%. Entonces, en el extracelular vamos a encontrar que se divide en plasma y líquido intersticial. El plasma o intravascular, un porcentaje de 5% y el líquido intersticial de 15%. Bueno, ¿cómo sería en el caso de una persona de 70 kilogramos, ¿no? Como líquido intravascular sería el 5% y el líquido intersticial, ¿no? El 15% y el volumen intravascular 40%. Siguiente. Bueno, ahora con respecto a la composición de los compartimientos de líquidos, aquí hay que tener en cuenta que esta composición en sí de los compartimientos de líquidos, aquí en la primera imagen, ven que en sí en el líquido extracelular va a estar sobre todo equilibrado entre el sodio, que va a ser el principal catión que va a actuar, y con algunos aniones, ¿no? Que serían los principales, el cloruro, el bicarbonato, más que nada. En cambio, el catión, el potasio y el magnesio, y los aniones, el fosfato y el sulfato, ya constituyen en sí lo que es el compartimiento del líquido intracelular. Bueno, también hay que tener en cuenta que esta gradiente de concentración entre los compartimientos se va a conservar por medio de las bombas de sodio y potasio que van a estar activadas por ATP, que se localizan en las membranas celulares. Esto ya más adelante también mi compañero va a explicar. Siguiente. Ya, el intercambio normal de líquidos y electrolitos. Aquí hay que tener en cuenta que una persona normal en sí va a consumir un promedio diario de 2000 milímetros de agua. Es decir, el ingreso de líquido vendría a ser el 2000 milímetros de agua. Entonces, de estos 2000 milímetros, el 75% va a ser por ingestión, y el 25% más que nada se van a extraer de algunos alimentos sólidos. A la vez hay que tener en cuenta que acá también va a haber pérdida de agua. ¿Cómo se va a dar esas pérdidas de agua? Van a incluir sobre todo de 500 a 800 mililitros que se va a dar por la orina, 250 mililitros que se van a dar por las heces y 600 mililitros que se refieren como pérdidas insensibles. Más que nada, estas pérdidas insensibles van a ocurrir a través de la piel en mayor porcentaje, un 75%, y a través de los pulmones también 25%. Bueno, aquí como vemos en el cuadro, vamos a tener ganancia de agua y pérdida de agua. La ganancia de agua puede ser de manera sensible, ya sea por los líquidos orales, alimentos sólidos, y de manera insensible, ya sea por agua de oxidación y agua de solución.
Y la pérdida de agua que de manera sensible vendría a ser por orina o de manera intestinal o el sudor, y la insensible por los pulmones y la piel, ¿no? Lo que hemos explicado. Tener en cuenta los valores. Siguiente. Ya. Las alteraciones en el equilibrio de los líquidos. Acá hay que tener en cuenta que la alteración más común en sí en el equilibrio de los líquidos en los pacientes quirúrgicos va a ser el déficit del volumen extracelular. Este déficit del volumen extracelular ya de alguna u otra manera va a ser bien agudo o crónico. Suele ser agudo cuando se va a acompañar de algunos signos cardiovasculares y del sistema nervioso central, ¿no? En cambio, cuando es de déficit crónico, más que nada se asocia a disminución de la turgencia de la piel o hundimiento de los ojos, aparte de algunos signos cardiovasculares, ¿no? Ya, entonces acá, ¿cuál va a ser la causa más común de este déficit del volumen extracelular? En sí, en los pacientes quirúrgicos va a ser la pérdida de líquidos gastrointestinales, ya sea por aspiración nasogástrica, por vómitos, por diarreas o fístulas enterocutáneas. También puede ser secundario algunas lesiones de tejido blandos, quemaduras, ¿no? En cambio, el exceso del volumen extracelular suele ser iatrogénico o también secundario, quizás una disfunción renal, insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas de esta alteración de volumen, no? En sí, de manera general, cuando vamos a encontrar un déficit de volumen, se va a asociar bastante a la pérdida del peso y a la disminución de la turgencia de la piel, a comparación de un exceso de volumen, ¿no? Que sería el aumento de peso y por consiguiente el edema periférico. Con respecto al sistema cardiovascular, en el déficit de volumen vamos a encontrar taquicardia, la hipotensión y las venas del cuello colapsadas. En el exceso sería el incremento del gasto cardíaco, el aumento de la presión venosa central y aquí las venas del cuello van a estar extendidas, ¿no? Algunos cambios renales, sobre todo en el déficit de volumen, se asocia bastante a la oliguria, a la leucemia y con respecto al sistema gastrointestinal, en el exceso de volumen se suele cursar con edema intestinal, ¿no? En cambio, en el déficit de volumen con hiperactivo. Siguiente, por favor. Bueno, el control del volumen. Estos cambios en el volumen, sobre todo se van a dar ya sea por los osmoreceptores o por los barroreceptores. En sí, los osmoreceptores, ¿qué son? Son sensores especializados que nos van a detectar variaciones pequeñas en la osmolaridad de los líquidos. Estos nos van a causar cambios en la sed y diuresis y en la diuresis a través de los riñones. En cambio, los barroreceptores, vamos a encontrar que los barroreceptores en sí ellos también modulan el volumen en respuesta a los cambios de presión, pero sobre todo estas respuestas barroreceptoras, es decir, que ellos van a emitir, van a ser sobre todo neurales y hormonales. De manera hormonal se podría referir quizás el sistema renina-angiotensina, la aldosterona, todo eso, ¿no? Siguiente. Bueno, para hablar un poco del equilibrio ácido-base también, hay que tener acá en cuenta que la concentración de los hidrógenos va a ser la determinante del estado ácido-ácido en la sangre. Aquí se va a producir, como es el equilibrio ácido-base, se va a producir un balance, ¿no? Entre los factores que lo van a aumentar y los factores que lo van a tratar de estabilizarlo en forma rápida. Entre los factores que lo van a aumentar vamos a encontrar la dieta, el metabolismo, y los que van a tratar de estabilizarlo ya serían los buffers. Aquí hay que tener en cuenta que el pH en valores normales neutros sería de 7,35 a 7,45. Si acidemia se refiere con el aumento de la concentración de hidrogeniones y la alcalemia la disminución de la concentración de hidrogeniones. Si es menor de 7,35 estamos hablando de acidemia y mayor a 7,35 de alcalemia. Siguiente. Bueno, ¿cómo vamos a saber si este proceso va a ser compensado o descompensado? Es cuando el pH está en sus rangos normales, hablaremos de compensado, y si está por fuera de sus valores normales, descompensado. Igual, la acidemia es un pH menor a 7,35 y la alcalemia se referiría cuando el pH está mayor a 7,45.
Acá para recordar los valores normales, pH 7,35 a 7,45, la presión parcial de CO2 de 35, de 40 más menos 5, igual la presión el parcial de oxígeno de 90, 95 a 100, el bicarbonato 24 más menos 2, sodio 135 a 145 milicalendes por litro, potasio de 3,5 a 5,5 y el cloro de 95 a 105. Aquí, de acuerdo a esta acidemia y alcalemia, se van a clasificar ya sea en acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Siguiente. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que vamos a hablar en sí de acidosis respiratoria. Bueno, acidosis, el pH va a disminuir en los dos casos y se trataría de respiratoria porque el principal cambio va a ser en la presión parcial de CO2, que en la acidosis respiratoria suele aumentar. En la alcalosis respiratoria el pH va a estar aumentado y la presión del CO2 va a estar disminuido, ¿no? En la acidosis metabólica, pH disminuido, pero acá sobre todo el principal cambio va a ser el bicarbonato, ¿no? La disminución del bicarbonato, igual que la alcalosis metabólica, que es el aumento del pH con el aumento del bicarbonato. Esto a la vez nos va a dar como, por ejemplo, en la acidosis respiratoria, la disminución del pH con un aumento de la presión parcial de SO2 nos va a dar como compensación ya un aumento del carbonato que se va a mantener, ¿no? Igual que en el caso de la alcalosis respiratoria. En cambio, en la acidosis metabólica o alcalosis metabólica, como el principal cambio vendría a ser el carbonato, sería como de manera compensada ya sea la presión parcial de CO2 la que va a cambiar. Esas causas las vamos a hablar más adelante. Siguiente. Bueno, en sí la acidosis respiratoria, bueno, es la alteración de la ventilación alveolar. Aquí sobre todo se va a la retención de CO2, ¿no? Que va a ser mayor a 45 milímetros de mercurio y el pH menor a 7,35. Vamos a diferenciar que en la clínica vamos a encontrar ya sea en pacientes agudos o en pacientes crónicos. En pacientes agudos sobre todo por en crisis asmática, ¿no? Acá que suelen ver disnea, taquimnia, sudoraciones. Y en los pacientes crónicos, cefalea, hipersomnia, disminución del nivel de la conciencia. Acá hay algunas causas de la acidosis respiratoria, sobre todo que se asocian a la hipoventilación, ya sea por los narcóticos, por una lesión del sistema nervioso central, por lesiones pulmonares, ¿no? Ya sea atelectasia, secreciones, neumonía. Y en el tratamiento en sí de la acidosis respiratoria sería, como acaba de haber una alteración de la ventilación alveolar, sería mejorar esta ventilación alveolar, ¿no? Que esto se va a dar mediante el aumento del O2, pero sin empeorar la retención de CO2. Entonces aquí se va a usar la oxigenoterapia o ventilación mecánica y también a la vez el tratamiento del broncoespasmo en patología bronquial crónica agudizada. Siguiente. Ya bueno, en la alcalosis respiratoria vamos a encontrar, ¿no? El pH alcalosis, pH plasmático mayor a 7,45 y como es respiratoria, el cambio sobre todo es en la presión parcial de CO2 que va a estar menos de 35. Para mencionar acá unas causas, vamos a encontrar que se puede ver a la estimulación del centro respiratorio. Aquí nos va a dar ansiedad, quizás algunas intoxicaciones, encefalopatía hepática. En cambio, la estimulación de quimiorreceptores periféricos, hipoxemia, hipotensión, la estimulación de quimiorreceptores pulmonares, neumonía, asma, para mencionar, y la ventilación mecánica excesiva, ¿no? Aquí, más que nada, había leído que no, si esta excitabilidad del sistema nervioso central no va a provocar parestesias. Bueno, el tratamiento de la esclerosis respiratoria va a ser dirigido a la causa primaria del trastorno y cuando vamos a encontrar una hiperventilación histérica, el mejor tratamiento sería reinhalar el aire expirado. ¿Cómo sería esto, no? Es decir, se pone una bolsa, ¿no? Si se hace respirar en una bolsa y bueno, y en algunos casos no suele recomendarse también ansiolíticos, ¿no? Y a la vez no se deben usar sustancias que deprimen la respiración ni emplear soluciones alcalinizantes. Siguiente. Ya, bueno, en la alcalosis metabólica, bueno, el pH va a ser mayor a 7,45 y como la alteración principal va a ser en el carbonato, este va a ser mayor a 26. Ya, bueno, en la clínica vamos a encontrar que vamos a tener respiraciones lentas y superficiales, algunos síntomas relacionados con la depresión de volumen. Aquí sobre todo por ejemplo, podemos encontrar debilidad y paralítico, sobre todo
Hipopotasemia, en cambio en hipocalcemia podemos encontrar que se hace taquiarritmias tetánicas. Algunas causas de esto sería por el aumento de la producción de bicarbonato y el deterioro de la excreción de bicarbonato, ¿no? Ya sea por la pérdida de cloruro, el ahorro de cloruro, la administración excesiva de álcalis y en comparación del deterioro de la excreción de bicarbonato, la disminución de la filtración glomerular y el incremento de la reabsorción de bicarbonato, ¿no? Si el tratamiento vamos a encontrar lo que es por alcalosis metabólicas salinosensibles, cuando el cloro urinario va a estar menor a 15 equivalentes por litro. Aquí más que nada se suele hacer una reposición de volumen con el suero salino al 0,9%. En cambio, acá en la alcalosis metabólica salino resistentes, si el cloro urinario es mayor a 15 microlentes por litro, acá en sí se suele tratar la enfermedad subyacente y en la alcalosis grave, ¿no? Se suele administrar acetazolamida, ¿no? Más, eh, más que nada para monitorizar el pecho urinario. Siguiente. Y bueno, ya para terminar en la acidosis metabólica, ¿no? Vamos a encontrar que el pH va a estar menor a 7,35, por ende va a haber una disminución del carbonato y esto va a tener como una aumentación en la disminución de la presión parcial del CO2. Acá vamos a encontrar también que en la acidosis metabólica se suele dar según el anión GAP, ya sea elevado o normal. Como causa de anión GAP elevado vamos a encontrar la acidosis láctica, la cetoacidosis por beta hidroxibutirato, ¿no? Que esas algunas eh, por algunos tóxicos, ¿no? Ya sea salicilatos, lactatos. También el anión en CAP normal por pérdidas intestinales de bicarbonato, ¿no? Sobre todo la diarrea, las pérdidas renales de bicarbonato, quizás el exceso de fluidoterapia. En la clínica, la taquicardia, la desforesia, el dolor abdominal, la respiración de Kussmaul, quizás algunos arritmias, hipertensión arterial, que nos pueden llevar incluso hasta la muerte cefalea, ¿no? Hasta la muerte. Bien, para medir sus causas ya sería la acidosis metabólica con aumento del desequilibrio aniónico y por el desequilibrio aniónico normal, ¿no? Ya sea por el consumo exógeno de ácido, la producción endógena de ácido y la administración de ácido, pérdida de bicarbonato, pérdida de gastrointestinales, más que nada. Ya esa sería mi parte siguiente. Continuando con la temática de la exposición, voy a hablar sobre alteración de electrolitos y su manejo. Bueno, esta figura es sacó de Schwartz, en la cual se divide el compartimiento, ¿no? En la parte de un LEC, ¿no? Un líquido extracelular, en la cual puede está conformado por el plasma, está conformado por el líquido intersticial y un LIP, un líquido intracelular, ¿no? Ya, pero eso ya habló su compañero, pues ya habló su compañero eso. Ya usted limítese a lo que falta, ¿no? Ya, doctor. Bueno, respecto a la hiponatremia, lo primero, la hiponatremia, su valor normal del sodio, su valor normal es 135, 145. Por lo tanto, el sodio, en este caso, para que se diga que es hiponatremia, tiene que ser menor de 135. Después de ello, tenemos que ver la osmolaridad, si está dentro de lo normal o está alterado. En este caso, si está alterado, su valor va a estar mayor de 225, va a ser la forma hipertónica. Puede ser por la hipoglicemia, por el manitol, agente de contraste. En cambio, la hipotónica es menor de 280 milosmoles por kilogramo, ¿no? Si es aguda, ¿no? Si es aguda, vamos a conseguir un tratamiento urgente con la solución salina hipertónica. Y si no es aguda, vamos a ver la osmolaridad urinaria. Si es menor de 100, vemos que es una polipsia primaria, dieta pobre en sal y proteínas, un abuso de alcohol también. Y si vemos el sodio urinario, medimos el sodio urinario, y si vemos que el sodio urinario es menor de 30, vemos que el volumen intravascular efectivo está bajo. Puede ser por insuficiencia cardíaca, puede ser por una cirrosis hepática, por un síndrome nefrótico, o por diarrea y vómitos, o aumento del tercer espacio diurético. Si el sodio es mayor a 30, vamos a confirmar si es debido a un diurético o una enfermedad renal conocida. Vemos en este caso que puede ser considerado otras enfermedades renales, y podemos ver que si se puede asociar un SIJA a una insuficiencia suprarrenal secundaria, a un hipotiroidismo, a vómitos o también a un síndrome de pérdida de sal, ¿no? Bueno, acá la hiponatremia se divide por su concentración, que puede ser ligera, moderado, grave. Según su tonicidad, puede ser hipotónica, isotónica, hipertónica.
Y los grados de gravedad, pues si es leve, la clínica no hay alteración de nivel de conciencia. Si es moderada, hay alteración de nivel de conciencia, ¿no? Puede estar náuseas, vómitos, desorientación, delirium, confusión. Si es grave, va a haber disfunción neurológica, por ejemplo, va a estar el estupor, convulsiones, el coma, herniación cerebral, y según también la velocidad de instauración, puede ser aguda o puede ser crónica. Si es aguda, menor de 48 horas, si es crónica, mayor de 48 horas. Y acá va a estar síntomas neurológicos más frecuentes, ¿no? Por un edema cerebral en este caso. Puede haber déficit de atención, puede haber alteración del equilibrio, puede haber osteoporosis o fractura. Pero siempre hay que tener en cuenta, cuando desconocemos si es aguda o crónica, lo que recomienda esta guía es asumir que la hiponatremia sea crónica, ya que el tratamiento será menos agresivo para evitar el riesgo de la mielinosis pontina, ¿no? En este caso, cuando se quiere corregir el sodio. Ahora, respecto a la hipernatremia, cuando el sodio es mayor de 145, acá hay que evaluar el estado del volumen, ¿no? Si es hipovolémico, es debido a que hay déficit de agua corporal total o disminución del sodio corporal total, dice. Euvolemia, agua corporal total disminuido, o no hay cambios del sodio del corporal total. Si es hipervolemia, hay agua corporal total elevado, sodio corporal total también elevado. Y vimos el sodio urinario. El sodio urinario es mayor a 30, vemos que es pérdida renal, puede ser un diuretismo óptico, una posobstrucción, ¿no? Una enfermedad renal intrínseca, puede ser pérdidas renales por quemaduras, diarreas o fístulas. Si el sodio es variable, vemos si es pérdida renal, puede ser por diabetes, insípida, hipodixia, pérdidas renales, pérdidas insensibles, respiratorias o por la pérdida también de líquido por la piel, ¿no? Si es sodio mayor urinario mayor a 30, vamos a ver que el aumento de sodio se debe a un hiperaldosteronismo primario, o un síndrome de Cushing, o un diálisis hipertónica, bicarbonato, o puede ser también un medio hipertónico, ¿no? Bueno, la manifestación clínica ya lo mencioné, este es un cuadro resumen, ¿no? Importante la hiponatremia, que lo más importante es los síntomas nerviosos centrales, por la cefalea, confusión, reflejos tendinosos profundos hiperactivos o hipoactivos, puede tener convulsiones, puede estar en coma o incremento de la presión intracraneal. Acá este es el gráfico de Schwartz, el igual, el mismo, lo comparé, y bueno, acá es un manejo más rápido y más sencillo de entender. Respecto a la hipocalemia o la hipopotasemia se debe más que todo a un consumo inadecuado. Puede ser de dieta, líquido intravenoso, sin potasio, nutrición parenteral, total, deficiente de potasio también. A excreción excesiva de potasio puede ser por un hiperaldosteronismo, por fármacos, pérdidas gastrointestinales, también por una pérdida directa del potasio por líquido gastrointestinal como la diarrea, por la pérdida renal de potasio, ¿no? Un líquido gástrico por vómitos o aparición nasogástrica alta, ¿no? Aspiración. La hipercalemia, hay que tener mucho cuidado con la hipercalemia. Esto se debe por incremento de consumo, por complemento de potasio, por transfusiones sanguíneas, por la carga de destrucción endógena, por ser una hemólisis, por una rhabdomiólisis, por una lesión por aplastamiento, una hemorragia del tubo digestivo también causaría incremento del consumo y causaría hiperpotasemia. Incremento de liberación por una acidosis, aumento rápido de la osmolaridad extracelular, por ejemplo, por hiperglucemia, un manitol, un deterioro de la excreción, ¿no? Por diuréticos, ahorro de potasio, insuficiencia o falla renal. Las manifestaciones clínicas, más que todo, es neuromusculares y cardíacos. Más que todo neuromusculares es la astenia, ilioparalítico, rhabdomiólisis, hipopotasemia grave, o atrofia muscular, hipopotasemia crónica, para que se acuerden más rápido. Si es hipopotasemia, problemas neuromusculares. Si es más que todo, si es hiperpotasemia, hay que tener cuidado con el corazón, porque puede dar alteraciones cardiológicas. Por ejemplo, puede haber cambios electrocardiográficos secuenciales, una onda T alta picuda, una depresión en CT, ensanchamiento del QRS y aumento del PR. Es importante porque ahí va a ir el manejo. La hipercalcemia, hay que medir las hormonas paratiroides, ¿no? Para ver si hay hiperparatiriditis primario. Un ratito, hay una observación ahí en lo que ha puesto en su lámina anterior. A ver, ¿estos son manifestaciones de hiper o hipocalemia? Ya, estas manifestaciones son más que todo generales, no es exclusivamente hiperpotasemia ni hipopotasemia, pero para yo lo que leí, acá está, porque estas generales. Hipopotasemia, para que se acuerden, es más neuromuscular. Hiperpotasemia es más cardiológica. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos hiperpotasemia porque nos va a dar alteraciones cardíacas. Esta parte inferior, sino cuando pensé que todo esto era manifestación. Ya, ahora sí, ya está mejor. Ya, hipercalcemia
más que todo se da medidas por la hormona paratiroidea, puede ser por un hiperpartiroidismo primario, familiar, pues esporádico, debido a una neoplasia endocrina múltiple tipo 1, hipercalcemia, hipocalciuria familiar, secreción ectópica de la hormona paratiroidea por tumores, que es muy raro, muy infrecuente. No, ahí también se debe a no medida por la hormona paratiroidea, relacionadas a enfermedad maligna, una hipercalcemia osteolítica local, pues una hipercalcemia humoral o afecciones malignas, o simplemente también por mediadas por la vitamina D, intoxicación por vitamina D, producción excesiva también de la parte 1,25 de hidroxi, la vitamina D, en trastornos granulomatosos, ¿no? De hipocalcemia puede verse una pancreatitis, puede verse una fascitis necrotizante, una insuficiencia renal, fístulas pancreáticas, un choque tóxico, una hipomagnesemia, un cáncer de mama y próstata y transfusión sanguínea masiva. La hipermagnesemia, más que todo, se debe a una insuficiencia renal grave, antiácidos o laxantes como con las sales de magnesio, nutrición parenteral total, traumatismo masivo, lesión térmica o acidosis grave, ¿no? La hipomagnesemia, más que todo, se debe a la pérdida renal, puede ser por una disfunción tubular, una diuresis, una hipocalemia, por medicación también puede ser por pérdida gastrointestinal, como una malabsorción, por una aspiración nasogástrica, diarrea o por una ingesta disminuida. Puede ser por alcoholismo, por una nutrición parenteral, por una malnutrición o una fuga transcelular, por alimentación o recuperación de la hipotermia, ¿no? Acá se ve las manifestaciones clínicas más importantes. Bueno, ya lo mencioné, potasio, magnesio y calcio. Respecto al magnesio y calcio, cuando tenemos una disminución de valor sérico del magnesio, podemos tener náuseas, vómitos, podemos tener debilidad, letargo o disminución de los reflejos, o una hipotensión, hasta inclusive un paro. Esa es relación cuando disminuye el magnesio sérico. Ahora, cuando hay aumento, a incremento de valores se debe más que todo a reflejos hiperactivos, temblores musculares, tetanía, convulsiones, inclusive arritmias también. El calcio, cuando hay disminución del calcio, podemos ver que se debe a anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, debilidad, confusión, ¿no? Un dolor óseo, polidixia también. Cuando hay disminución de calcio, vamos a ver que hay reflejos hiperactivos, parestesias, espasmos espasmos carpopedálicos, como por ejemplo en la hipocalcemia signo Chebostel, signo de Trousseau también se encuentra, hay convulsiones, inclusive insuficiencia cardíaca también. Ahora, cada uno tiene su manejo, ¿no? Por ejemplo, más que todo en este protocolo, quiero destacar la hiperpotasemia sintomática, ya que, como mencioné, que la hiperpotasemia, cuando hay un aumento elevado del potasio, puede dar alteraciones cardíacas. Primera medida, si tenemos una alteración cardíaca, primero hay que contrarrestar los efectos cardíacos que genera el potasio, ¿no? Primero hay que proteger el corazón. ¿Cómo lo protegemos? Con gluconato de calcio 5-10%. Después de proteger y estabilizar la membrana, ¿no?, cardíaca, ¿no?, hay que comenzar en este caso, hacer un cambio de potasio, ¿no? Podemos dar una solución glucosada, 50%, y también una unidad de insulina regular intravenosa. ¿Esto qué hace? Que el potasio se mete dentro de la célula. O si no, también podemos dar una ampolla o ampolleta de bicarbonato intravenoso. Después de meter el potasio, lo tenemos que sacar. ¿Cómo lo eliminamos? Por ejemplo, con callaxelate, ¿no? Se administra de 15 a 30 gramos en 50 a 100 milímetros, en este caso, o si no, también podemos administrar de forma rectal 50 gramos en 200 cc de sorbitol al 20%. Y si a pesar de ello es refractario, se hace diálisis, ¿no? Esto es lo más importante, conocer la hiperpotasemia por el daño cardíaco que causaría. Bueno, acá como se puede ver, este es sacado del Savistone. Podemos ver acá en la imagen A, se puede ver que hay cambios electrocardiográficos. Acá se puede ver una onda T alta y estrecha y simétrica, comparado con la cambio electrocardiográfico, el cambio ECG por un infarto agudo de miocardio. En este caso, una onda alta, es alta, pero la base es ancha y asimétrica. ¿Ves cómo lo comparan el Savistone? Para ver que este manejo tiene que ser rápido para proteger el corazón. Por lo tanto, también recomienda la hiperpotasemia, el Savistone, primero hacer pruebas de EKG. Si hay cambios, de frente, protege el corazón, gluconato de calcio al 10%, durante el periodo de 10 minutos. Eso es lo importante destacar. Ahora, para evaluar el diagnóstico de la hiponatremia, primero hay que ver si la duración es aguda o crónica y también ver la gravedad de la hiponatremia. Vamos a determinar si la concentración de baja de sodio de plasma está asociado a la tonicidad plasmática, ¿no?
si tiene hiperglicemia o la concentración sérica del sodio debe estar corregida para excluir la hiponatremia hipertónica, por lo tanto tenemos que usar la forma de corrección, que es sodio más 1.6 por glicemia menos 100 dividido entre 100, esto, y con esto corregimos el sodio. O si hay déficit de sodio, calculamos con el sodio deseado menos el sodio medido, más multiplicamos por la agua corporal total. Es importante también esas fórmulas. Si tenemos una hiponatremia isotónica, descartamos la sodiohiponatremia, ¿no? En este caso, después de comentar la hiponatremia hipotónica, determinamos la osmolaridad urinaria y concentración de sodio en orina. Y que recordar siempre, cada aumento de 100 miligramos por decilitro de glucosa se correlaciona con un descenso de 1.6 a 2 gramos mil equivalentes de sodio. Hay que recordar esto. Y acá se ve un algoritmo, en el cual lo tengo plasmado en este artículo, ¿no? Vemos, si nosotros tenemos una hiponatremia hipotónica, que es lo más importante, porque la osmolaridad está baja, vemos que si es debido a hipervolemia, pensamos en pacientes con cirrosis, insuficiencia cardíaca y síndrome nefrótico, todo lo que acumule líquido, ¿no? Todo lo que acumule edema. ¿Qué hacer de frente? Tratamiento, corrección. Hay que corregir el volumen corporal, en este caso. Si es normovolémica, pensamos que es un problema de SIJA, una secreción adecuada de hormona antidiurética. El tratamiento es para la SIJA, simplemente. Si tenemos una hiponatremia hipotónica hipovolémica, vemos, por ejemplo, por deshidratación, o por diarrea, por vómitos, corregimos, ¿no? Damos hidratación así simple. Porque si no lo corregimos, esto nos puede generar, esta hipovolémica nos puede generar una falla renal aguda, tipo perrenal, ¿no? Que se debe más que todo por problemas de volemia. Ahora, el tratamiento de la hiponatremia, ya lo mencioné, más que todo en estas patologías, solamente para destacar, la insuficiencia cardíaca congestiva será una solución salina hipertónica de 3%. En la cirrosis también, en la hipertensión craniana se hace restricción hídrica por dificultad en el paciente, porque está intubado, ¿no? En la postcirugía vamos a darle sueroterapia excesiva o con fluidos hipotónicos, ¿no? Y si hay SIJA, damos Bactanes si sospechamos de esa enfermedad, ¿no? O se debe también a un problema debido al litio. Si no se da democlociclina, disculpe, ¿no? Y si tenemos también hipovolemia, damos sueroterapia con fluidos hipotónicos y Bactanes en este caso. El manejo del tratamiento de hipernatremia, más que todo vamos a ver si la hipovolemia, se le vio un LEC bajo, corregir déficit de volumen, administrar suero salino 0.9%, y corregir déficit del agua también, hay que corregir déficit, administrar solución salina hipotónica, también con dextrosa el 5%. Si tenemos eubulemia con un LEC normal, hay que corregir el déficit de agua, ¿no? Con eso lo corregimos, administrar dextrosa el 5%, si hay diabetes insípida central, administrar vasopresina en este caso, 5 a 10 unidades cada 6 horas. Y el tratamiento a largo plazo, ¿no? Si hay diabetes insípida nefrogénica o si hay una diabetes insípida central. Si hay hipervolemia, le aumentado, hay que eliminar sodio, suspender el aporte de sodio, dando también furosemida intravenosa o si no, una hemodiálisis si hay insuficiencia renal. Y acá se ve las soluciones que contienen la composición electrolítica, el riñer con lactato, por ejemplo, cloruro de sodio también contiene. En este caso, el riñer con lactato tiene casi los iones, sodio, cloro, potasio, bicarbonato, calcio. En cambio, el cloruro de sodio 9% tiene, como dicen, ¿no? Cloro, sodio nomás. Y cuando es glucosado también tiene, pero también tiene una osmolaridad elevada de 407. Y un suero glucoso del 5% tiene 253, ¿no? Y cloruro de sodio 3% tiene 1026 de osmolaridad en este caso, y bastante elevado el sodio y cloro con 513 y en ambos, ¿no? Acá también lo menciono, bueno, la terapia de líquidos preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios, lo que menciona Schwartz, cada uno tiene su manejo respectivo. Intraoperatorio, vamos a ver el mantenimiento de la perfusión tisular mediante el mantenimiento de la eubulemia, si es objetivo de la vigilancia intraoperatoria del volumen líquido intravascular y la administración de fluidoterapia intraoperatoria. Si tenemos una hipovolemia absoluta o relativa, es común el periodo perioperatorio debido a la deshidratación preoperatoria, a la vasodilatación a causas por fármacos anestésicos y adyuvantes y el sangrado quirúrgico. Mediante este monitoreo de los parámetros fisiológicos tenemos que evaluar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión venosa central, la producción de orina también, ¿no? Que con esto nos podemos guiar el tratamiento con la fluidoterapia, ¿no? En el intraoperatorio tenemos que ver que la ventaja más importante, la presión sistólica, que es fácil calcular manualmente. Variación de presión del pulso también directamente está relacionada con la variación del volumen sistólico. Y la variación del volumen sistólico es un análisis preciso a pesar de múltiples extracístolas que tiene, ¿no? El intraoperatorio,
lo que menciona que se sugiere el uso de soluciones electrolíticas equilibradas en lugar de solución salina normal o coloides, ¿no? Se recomienda la solución cristaloide balanceada para administrar 1 a 3 mililitros por kilogramo por hora para reemplazar las pérdidas sensibles o insensibles, ¿no? Es preferible evitar las soluciones coloidales, ¿no? De hidroxietilalmidón, ¿no? Debido a los posibles efectos nocivos, ¿no? Que esto tiene mayor riesgo de lesionar, ¿no? Hacer una lesión renal aguda postoperatoria. También reemplazar la pérdida de sangre inicial con cristaloides a razón de 1.5 veces la cantidad de sangre de pérdida o con coloides a razón de 1 a 1, ¿no? Hasta alcanzar el umbral de transfusión. En pacientes sometidos a cirugías mínimas o moderadamente invasivos, ¿no? Se administra 1 o 2 litros de solución electrolítica equilibrada para proporcionar una hidratación intravascular adecuada. Para los procedimientos quirúrgicos invasivos mayores se sugiere un enfoque restrictivo, ¿no? O de terapia dirigida por los objetivos para la terapia de fluidos. Postoperatorio, la terapia de reemplazo de fluidos suele más que todo compensar los déficits relacionados con los déficits preoperatorios o intraoperatorios residuales, las pérdidas de tercer espacio o para reemplazar las pérdidas gastrointestinales o otras pérdidas de fluidos corporales o en otros cursos, ¿no? También hacer un líquido de mantenimiento, mantener la hidratación, los electrolitos y el estado ácido base, ¿no? Toda solución cristaloide sigue siendo el fluido de elección para la terapia de fluido de reemplazo y mantenimiento después de la cirugía. En postoperatorio vemos la reposición de líquidos, una solución isotónica o hipotónica o líquido de reanimación que se administra en bolos intravenosos, ¿no? Para evitar la hipotermia de inicio rápido se transfunde grandes volúmenes, ¿no? Y si tenemos también que hacer una fluidoterapia de mantenimiento, soluciones isotónicas o hipotónicas con o sin aditivos, ¿no? Que puede ser destrozo o potasio. En pacientes postoperatorios con función orgánica normal se recomienda volumen de 1 a 1.5 mililitros por kilogramo por hora para cumplir los requisitos. Los puntos clave de lo que dice Schwartz, para acabar. Son 7 puntos claves que menciona Schwartz. El manejo apropiado de líquidos y electrolitos facilita la homeostasis indispensable que permite la perfusión cardiovascular, la función del sistema orgánico y los mecanismos celulares para responder a la enfermedad quirúrgica. El conocimiento de la división en compartimiento de los líquidos corporales establece la base para comprender las desviaciones anormales que ocurren en estos espacios líquidos durante los estados patológicos. La alteración en concentración sérica de sodio tiene efectos profundos en la función celular debido al desplazamiento de agua entre el espacio extracelular e intracelular. Las distintas velocidades de compensación entre los componentes respiratorios y metabólicos de la homeostasis ácido-base requieren la valoración de laboratorios frecuentes durante el tratamiento. La mayoría de las enfermedades quirúrgicas agudas se acompañan de cierto grado de pérdida o redistribución del volumen. Por consiguiente, se debe administrar soluciones isotónicas. Es la estrategia inicial más frecuente para las soluciones intravenosas con atención de las anomalías en la concentración y composición. Algunos pacientes quirúrgicos con enfermedades neurológicas o desnutrición o insuficiencia renal aguda o cáncer requieren atención especial en las anomalías bien definidas específicas de la enfermedad en estado líquido y electrolitos. Eso sería todo respecto a la exposición, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas, a ver, para afianzar un poco lo que se ha hablado, ¿ya? Los mismos expositores, por favor, quiero que me respondan a unas preguntas que vamos a hacer y después comentaremos el concepto. En la parte, por ejemplo, de la reposición que nosotros vamos a hacer, porque nos interesa básicamente es el tema dirigido a la cirugía,